nombre es Morela Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya no es futuro, es presente. Y este tema es cómo declarar el uso de la inteligencia artificial en trabajos científicos. Porque sí, muchas personas están usando ChatGPT, Gemini, Cloud, Deeper, Manus, Grammarly y otras herramientas para redactar, resumir, revisar estilo, ordenar ideas o incluso analizar documentos completos. El problema no es necesariamente usar la IA. El problema siempre va a aparecer cuando este uso nosotros no lo declaramos, no se documenta o no se presenta como si fuese propio, se presenta como si fuese sacado mágicamente de un cerebro humano y no como una herramienta tecnológica que nos asiste. Y aquí viene la pregunta clave. Si usaste la IA en un artículo científico, una tesis, un informe técnico o un trabajo académico, ¿cómo lo dices correctamente? En este video veremos dos herramientas que conocí recientemente que son muy útiles para declarar y ser transparente este proceso. Uno es el declarador de transparencia académica que ayuda a construir una declaración de uso de inteligencia artificial. Y la otra se llama Chatlot, una extensión de Chrome que permite registrar y organizar interacciones con modelos de lenguaje. Primero, vamos a a elaborar un contexto. Declarar el uso de la IA no significa que vamos a confesar una falta. No es decir, perdón, usé ChatGPT, usé la IA y merezco castigo. No, es transparentar el proceso de trabajo. Todos los que trabajamos en ciencia sabemos que la transparencia es muy importante en todo el proceso científico. ¿Por qué en este caso siempre declaramos los métodos que usamos, los instrumentos, los software estadísticos, las bases de datos, los criterios de inclusión y exclusión, si son revisiones sistemáticas de la literatura, ¿verdad? Entonces, si una herramienta en este caso de inteligencia artificial participó en alguna etapa del proceso de trabajo, también debería quedar clara cómo se utilizó, así como también decimos y citamos y a la vez referenciamos estas plataformas que usamos aparte. Una buena declaración de inteligencia artificial debería responder al menos 6 preguntas. ¿Qué herramientas se utilizó? ¿Con qué propósito la usamos? ¿Qué instrucciones o prompt se le entregaron a la IA? ¿Cómo se integró este contenido generado? Otra cosa, ¿qué revisión humana se hizo al final? ¿Y qué limitaciones o consideraciones éticas se tuvieron presentes al final también? Por ejemplo, no es lo mismo usar la IA para corregir una ortografía muy sencilla, para usarla o usarla para redactar una introducción o una conclusión completa de un trabajo. Tampoco es lo mismo pedirle que traduzca un resumen de 500 palabras que pedirle que interprete todos los resultados de nuestra investigación. Eso sería absurdo y sería una locura. Tampoco no es igual usarla como apoyo que usarla como un piloto automático que haga todo a sus anchas y nosotros no revisar el trabajo que está haciendo. Y en investigación científica, no me canso de decirlo, el piloto automático siempre debe encender las alarmas. Y por eso es que en la ciencia hay tantos controles actualmente. Ahora, vamos a ver la primera herramienta, el declarador de transparencia académica. Al entrar a este declarador, la herramienta propone un diagnóstico de uso académico. Es muy interesante porque no parte de una lógica de castigo ni punitiva, sino descriptiva. Pregunta qué hice con la IA durante la investigación o la redacción. Para verla más en detalle,
vamos a entrar entonces a esta página web que se llama declarador.usoeticoia.org y vamos a hacer una nueva declaración. Aquí empieza la herramienta, ¿verdad? O esta página web a preguntarnos cómo usamos la inteligencia artificial. Si yo no usé inteligencia artificial, debería marcar la primera casilla. Y ustedes dirán, bueno, pero si no la usé, para qué voy a declarar que no usé inteligencia artificial? Sí, es importante en este caso que eh, iniciemos, mm, iniciemos en este caso haciendo la declaración de que no se usó. ¿Por qué? Porque hay páginas de revista o revista científica que nos piden entre sus requisitos que declaremos si o no usamos inteligencia artificial. Se haya usado o no se haya usado. Ahora te pregunta si se generó un texto nuevo, que si me ayudó a escribir código, que si se resumió artículos, si extrajo datos o analizó documentos. Imaginemos que en nuestro caso nos ayudó a resumir, tradujo y al final solo mejoró la redacción y el vocabulario o también la ortografía. Entonces, siguiente, categorización del uso. Aquí vamos a decirles entonces que hizo un generador de borrador. Él nos da ejemplos: generación de introducción para un paper, redacción de correos formales, primer borrador de capítulo teóricos. Y si nosotros consideramos que eso fue lo que hizo la IA por nosotros, lo podemos cliquear. Y así, si hubo una cocreación sustantiva, nos da los ejemplos. Vamos a colocar que nos ayudó con la ideación y estructura. No vamos a colocar que analizó los datos, ni que tampoco generó código, hizo una traducción técnica en este caso, ¿verdad? Y simuló una revisión o feedback. Y le damos siguiente en el caso de que no esté listado nuestro uso en estas opciones. Lo podemos cliquear aquí, otro no listado. Siguiente. Detalles de transparencia. Entonces, ¿cuál fue la herramienta que usé? Imaginemos que fue manus.ai, la versión 1.6 Lite. Esto lo encontramos siempre en los modelos de inteligencia artificial generativa. Los modelos que vamos utilizando nos dice, por ejemplo, en el caso de Cloud, en caso de ChatGPT, si fue 5.5, si fue 10 Research, ahí lo podemos colocar. El proveedor en el caso de Manus es Manus, y la fecha, si lo utilizamos en enero, febrero, marzo, la fecha que se haya usado. Imaginemos que es junio del 26, del año 2026, y el propósito, aquí podemos colocar, describe la tarea específica, redacción de un resumen de 250 palabras y revisión de ortografía, ¿verdad? El PRON, aquí podemos pegar el PRON, por ejemplo. No podríamos usar estos dos que yo tengo aquí. Vamos a colocar que el PRON genera un resumen como experto en el tema de curación de datos según el paper suministrado, porque se supone que nosotros hicimos eso con la inteligencia artificial. Ahora, la integración del contenido se incorporó una vez que ya la inteligencia artificial nos da el resultado. ¿Qué hicimos con ese resultado? Lo incorporamos tal cual, lo que se conoce como verbatim.
se editó con ajustes menores, ¿verdad? Se reescribió sustancialmente, que esto debería ser uno de los ideales, se usó como inspiración y referencia. Otro sintetizado con otras fuentes, es decir, que mezclamos con otras inteligencias artificiales, todo esto lo vamos a declarar. El nivel de revisión humana, si al finalizar la respuesta yo la entregué tal cual en el artículo, la copié y la pegué y ni siquiera revisé, todo esto yo también tengo que declararlo. Imaginemos que yo hice una revisión gramatical, ¿verdad? Y el nombre del revisor, que sería yo, Morela Rodríguez, y en este caso voy a aparecer como investigador principal. Las licencias Creative Commons, que en un próximo video les voy a hablar cómo funcionan las licencias Creative Commons que vienen de la ciencia abierta, el cómo publicar en abierto para que otros usuarios compartan o no mi contenido. Entonces yo le voy a poner que es un dominio público. Cualquier persona con mi información y citando la fuente principal, puede utilizar mi contenido. Y ya, le damos un clic aquí en generar la declaración y de esta manera nos da, fíjense, un certificado de integridad con un número, un ID, una licencia, que fue la que yo le di, el CCO 1.0, y aquí ya yo puedo copiar, que fue todo lo que yo le fui suministrando, ¿se dan cuenta? Y al final me genera un ID y un hash de validación. Puedo descargarlo en TXT o en JSON. Yo lo voy a descargar en TXT. Y este documento, entonces yo con este TXT lo que hago es copiarlo y lo pego en mi trabajo. Claro, tendría que darle, por supuesto que tengo que darle el contexto. El contexto no debería darle el mismo tipo de letra, el mismo número y lo pego en mi trabajo académico. Esto no aplica para revistas científicas, porque las revistas científicas casi siempre tienen sus propios métodos para, en este caso, hacer la declaración. Cada revista lo hace de manera diferente. Ustedes pueden hacer solamente en este caso, un disclaimer. Se lo voy a mostrar a algunas revistas cómo lo hacen en este caso. Algunas editoriales, por ejemplo, B&G, nos dice aquí cómo sería la política de uso de la inteligencia, si se utilizó la autoría. Hay que tomar en cuenta que nunca una inteligencia artificial es autora de los trabajos. Siempre la responsabilidad recae en el autor. La inteligencia artificial no es un sujeto, ¿verdad? En este caso no es un humano y sobre él no pueden haber acciones legales. Eso es importante que lo tengan claro. No vamos a colocar a la inteligencia artificial como coautora, es decir, que trabajó conmigo en la redacción del artículo. Es un instrumento más, así como yo utilizo el Excel, como utilizo el SPSS, ¿verdad? Para extraer datos, o como utilizo el Atlas T, que yo puedo colocar que lo utilicé para X o Y proceso y lo cito y al final hago la referencia. Esto mismo tenemos que hacerlo sí o sí con la inteligencia artificial. Este es el caso de B&G, que es una editorial muy reconocida, JAMA también, que es el área de salud, cómo se declara en el caso de este Science, ¿verdad? Science, la revista Science, cómo se utiliza el tema de la inteligencia artificial. Se dan cuenta que sus políticas, cada una funciona de manera diferente, pero casi siempre es un disclaimer que se usa para saber cómo utilizar la inteligencia artificial y cómo declararla. Con las revistas es mucho más sencillo porque casi siempre al final del artículo, entre el agradecimiento y las referencias que se utilizaron, es decir, las referencias bibliográficas, allí vamos a hacer una declaración de uso de la IA que sea muy, pero muy concisa. Por ejemplo, eh,
colocamos para todas estas que vimos en el declarador de uso de IA transparente, vamos a colocar para que se usó, cómo fue la interacción con la inteligencia artificial, cuál fue el prompt y si hubo una revisión humana al final. Eso en el caso de enviar un artículo a una revista científica, siempre debemos colocarlo, eh, declararlo en alguna parte. En algunas revistas también se exige que se coloque en la metodología cómo se usó o también en esta parte que le estoy diciendo que es la declaración o el disclaimer que se hace. Cada revista tiene su forma particular de declarar, como ya se los he mostrado, ¿verdad? En este caso. Ahora yo les voy a mostrar, ¿verdad? Lo que es en este caso, el chatbot, que el chatbot no es otra cosa que una extensión de Chrome, pensada para quienes trabajan con modelos de lenguaje como las ya mencionadas, ChatGPT, Cloud, Gemini, entre otras. Ustedes saben que hay muchas inteligencias artificiales, si me pongo a mencionarlas aquí, por lo menos voy a tardar unos minutos porque son muchas. Está Xai, Research Rabbit, Xai Space, Manus, hay muchas inteligencias artificiales. Y su función central de Charlotte es registrar y organizar las interacciones con la inteligencia artificial. Esto es útil cuando estamos desarrollando una investigación y necesitamos trazabilidad durante el proceso. Ahora, ¿por qué es importante la trazabilidad? Porque muchas veces usamos la IA en varias sesiones con distintos prompts para distintas tareas y después, al final, cuando llega el momento de escribir la declaración, ya ni nos recordamos qué fue lo que hicimos, qué prompt le colocamos a la inteligencia artificial y si duramos tiempo sin usarla y usamos y hacemos una nueva consulta, ella no nos guarda el historial. Y ahí aparece una declaración genérica, esa que te dice, se usó inteligencia artificial para apoyar la redacción, pero no te explica nada. Obvio que todo el mundo hace eso mismo. Usa la inteligencia artificial para apoyarse en su investigación, pero el cómo la usé no es lo mismo, ¿verdad? Es como decir, ah, bueno, yo usé internet, ajá. Gracias por habérmelo dicho, Charlotte Hot. Pero necesitamos precisión. Ahora, con Charlotte podemos organizar registros por proyecto, etiquetar interacciones también, exportar información y generar declaraciones de uso de ella. Lo bueno de esto es que se convierte en una bitácora de trabajo y es muy útil para investigadores, estudiantes de posgrado, docentes, bibliotecólogos y equipos editoriales. Entonces, un flujo práctico con Charlo, que ya se los voy a mostrar, podría ser el siguiente. Primero, trabajamos con la inteligencia artificial en una tarea específica. Por ejemplo, mejorar la claridad de un resumen. Segundo, registramos esa interacción con Charlotte. Tercero, etiquetamos el uso, redacción, revisión, traducción, similar a la otra plataforma, ¿verdad? Al declarador transparente. Entonces, tercero, etiquetamos el uso, hacemos la redacción, revisamos, traducimos, hacemos un análisis preliminar en caso de que sea necesario o hacemos un brainstorming de ideas. Cuarto, cuando el manuscrito está listo, usamos el declarador de transparencia para construir una declaración final coherente y decente. Y ahora, quinto, revisamos manualmente la declaración para que sea honesta, específica y proporcional al uso real. Ahora vamos a hacer, les voy a dar un ejemplo. Supongamos, yo estoy preparando un artículo sobre curaduría de datos de investigación. Es un tema ahorita muy en boga en América Latina. Entonces, durante el proceso yo usé, digamos que ChatGPT o sí, digamos que ChatGPT porque ChatGPT es mi amigo para tres cosas. Revisar la claridad del resumen, sugerir palabras claves y detectar posibles inconsistencias en la estructura del texto que estoy haciendo. No lo usé para generar resultados, ¿verdad?
No lo usé para analizar datos y tampoco lo usé para escribir conclusión. Una declaración posible podría ser. Durante la elaboración de este manuscrito, se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para revisar claridad del texto, proponer palabras clave preliminares y detectar posibles inconsistencias. Ahora, las sugerencias generadas fueron revisadas críticamente por la autora, en este caso yo, contrastadas con fuentes académicas y modificadas según los objetivos del trabajo. La herramienta no fue utilizada para generar resultados, analizar datos empíricos, ni tampoco para que sustituya una interpretación académica. Ahora, la responsabilidad final del contenido me va a corresponder exclusivamente a mí. Cuando yo envíe ese artículo a alguna revista científica y sea aceptado y a los meses o a los años aparece un problema este artículo se detecta que hay un tipo de fraude en el manejo de los datos, yo soy la que voy a correr con las consecuencias de haber enviado ese artículo sin haberlo revisado. Entonces, se dan cuenta que esa declaración, que es muy sencilla, que podemos colocarla ya sea en la metodología o al final también, siempre tenemos que colocar la cita. Yo debería colocar ChatGPT, no, en este caso el autor sería OpenAI, 2026. ¿Por qué? Porque estamos en el 2026, yo lo estoy usando en el 2026. Pero cuando vaya a las referencias, debo colocar toda la referencia, en este caso OpenAI, 2026, ChatGPT y el año, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma muy sencilla de usarlo. Además, si utilizan ChatGPT, Zotero o utilizan otro gestor bibliográfico como Mendeley o EndNote, ustedes van a crear una referencia solo para la inteligencia artificial que usaron. Entonces, al momento de citar es sencillísimo, es sencillo porque lo que hacen es buscar OpenAI, insertan su cita y él les va a generar al final la referencia bibliográfica. Es muy, pero muy sencillo. Esto siempre tenemos que hacerlo. Entonces, ahora yo les voy a mostrar cómo funciona, en este caso, el chatbot, que no es otra cosa que, ¿verdad? Que no es otra cosa que una extensión que va para Chrome, que vamos a descargar, la vamos a buscar. Yo voy a buscar un artículo por aquí, podría ser este, por ejemplo. Aquí voy a usarlo, voy a compartir, me dan un momentito para empezar a compartir nuevamente y aquí lo tenemos. Entonces, fíjense que del lado derecho de mi pantalla, aquí yo abrí, aquí en esta pestañita que está aquí, en este icono, abro el chatbot que está en amarillo y negro. Entonces, proyectos, yo puedo ir generando mis proyectos, le coloco un nombre, la interacción y la declaración. Entonces, digamos que el proyecto sea, en este caso, voy a generar, que se va a llamar curaduría de datos. Curaduría, curaduría de datos, también conocido como Data Steward. Entonces, Data Stewardship, crear proyectos, ¿verdad? Entonces ya empiezo aquí a llenar nuevo registro, nombre de la interacción, título descriptivo de la interacción. Entonces, ¿qué hice yo con ese documento? Fíjense que es muy similar. Yo voy a colocar que fue una revisión de la escritura. ¿Cuál fue el título descriptivo? Revisión del resumen, por ejemplo, del artículo. Artículo. Lo voy a dejar así. Ok, aquí ya me está dando la fecha de la interacción, muy similar al otro. Voy a colocar que aquí utilicé la empresa proveedora. Voy a colocar que fue Anthropic, por ejemplo. Anthropic. Nombre del LM, le voy a decir que fue Cloud.
No le digo Claudia porque en estos días le dije Claudia y me dijo, yo no me llamo Claudia, me llamo Clau. Entonces, Cloud. Versión del LLM, digamos que sería el Opus, Cloud Opus. La liga, en este caso, sería la interacción que yo hice, ¿verdad? A con Cloud. La coloco aquí. Vamos a, por ejemplo, vamos a buscar esta misma y la coloco aquí, ¿verdad? Volvamos nuevamente. El prompt que utilicé lo pego aquí. Vamos a ver si tengo alguno por aquí. Escribí una columna de opinión sobre la destacada experiencia de la UCSC. Ok, extensión 1500 con espacio incluido. Etiquetas, palabras clave. Si les quiero poner, le puedo colocar aquí columna de opinión, por ejemplo. ¿Te das cuenta que es un poquitito más eh, rigurosa que la otra herramienta? Etapa del trabajo, revisión de la pregunta de investigación, borrador, recolección. Yo le voy a colocar que es revisión, redacción de una columna, de opinión. De opinión, ay, sobre género en la academia. Ok, verificación humana, acciones, verificación, acción de verificación humana exhaustiva. Exhaustiva. Ok, otras observaciones, calificación de la interacción, guardar el registro. Puedo guardarlo, pero puedo hacer otra y otra y otra y otra. Y al final puedo pasar a la declaración. Entonces, se dan cuenta que ya estoy aquí en la declaración y le digo generar la declaración y voy a colocar los datos, curaduría de datos, revisión, lo voy a copiar, selecciono el tipo de trabajo, artículo. Aquí me está preguntando para qué estoy usando este documento. Le voy a decir que fue un formato estándar y que fue un informe académico institucional, nombre de la persona, Morela, institucional, si es institucional, no le voy a colocar institucional, incluir el PRON completo que hice, incluir los enlaces, la fecha, y genero mi declaración. Y está parecido al anterior, descargo, copio a portapapeles o descargo como TXT. Lo copio al portapapeles mejor y si yo tengo algún trabajillo por allí, voy y lo pego. Por ejemplo, si me voy aquí a nuevo, pego uno nuevo y aquí lo tengo. Ojo, esto no va en el aire. Esto se supone que yo tengo mi artículo científico previamente aquí ya todo hecho, todo, y aquí, por ejemplo, sería, si yo tengo un agradecimiento, voy por agradecimientos, debería quitarle todo esto, colocarlo un poco más pequeño, porque aquí me lo pone poquitito, digamos que performativo, lo voy a dejar en 9 y lo voy a dejar en Tiny Roman, le empiezo a quitar todos esos adornos. Imaginemos que aquí está el agradecimiento, ¿verdad? Que aquí está todo el agradecimiento, después viene la declaración detallada de uso de modelos de lenguaje, le puedo quitar todo esto, información del investigador,
Esto lo pongo en negrillas. Esto lo voy a dejar en negritas. Información del investigador. Si quiero puedo quitar todo esto porque se supone que el trabajo es mío, ¿verdad? Resumen de interacciones. Esto sí es importante que yo lo deje. Finalidades, la fecha en que se hizo. Quito todas estas rayas porque esto es puro adorno, el proyecto. Aquí me dice la interacción uno con qué la hice. Si tengo varias interacciones, aquí me van a aparecer la uno, la 2, la 3. Y aquí ya tenemos nuestra declaración. Y aquí se dice que fue generada usando Charlotte. En el caso del declarador transparente, él tiene un validador donde yo puedo entrar y con ese número, ya se lo voy a mostrar, con ese número se va a ver, ¿verdad? Se va a ver que el día que fue subido y que de verdad se declaró. Esa página es bastante completa, cosa que no tiene Charlo, que apenas es una extensión que va para Chrome, pero es bastante útil, ¿verdad? Y ahí lo van teniendo ustedes para que hagan una especie de seguimiento. Miren, aquí tengo todo y si voy a entregarle un trabajo a un profesor, ya sea en pregrado o en posgrado, yo debería hacer la declaración. Entonces, después de los agradecimientos, y aquí después viene, ¿verdad? En este caso viene la Charlo, esto debería convertirse en una cita, porque yo estoy usando, ¿verdad? Yo estoy usando en este caso esta herramienta. Ok, adelantarme un momentito aquí, Charlotte. Entonces, debería colocarle el año 2026, por ejemplo. Aquí lo estoy haciendo manualmente, pero si yo llevo esta referencia para Sotero, lo que hago es darle aquí buscar Charlo y él me lo va a generar. Y luego aquí en referencias, voy a tener todas mis referencias, todas con todas las que usé mi trabajo de investigación, y una de esas debe ser Charlotte. Entonces, Charlotte, coloco Charlotte, estos datos, el año, el día en que se utilizó, todo esto lo voy a colocar aquí. Entonces, sí, eso es lo bueno de tenerlo en Sotero, porque me voy a evitar tener que escribir y buscar todos esos datos. Y yo eso lo debería hacer previamente. Entonces, tenemos dos herramientas, les he dado dos herramientas que ustedes pueden usar para transparentar el uso de la inteligencia artificial en su trabajo. Además, les he comentado cómo ustedes pueden hacer su declaración en caso de que no utilicen ninguna de estas dos herramientas, cómo lo pueden transparentar solamente con un disclosure que van a colocar exactamente aquí, que fue la que yo les mencioné ahorita, y vamos a buscar una que yo tenga por aquí para, en este caso, mostrársela. Aquí se las voy a mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, esta que yo les acabo voy a colocarlo aquí para pegarlo allí. Entonces lo voy a pegar, volvamos a mi trabajo, vuelvo para que ustedes vean cómo queda. En este caso lo voy a llevar aquí a este trabajo que ya había hecho. En vez de colocar esta, yo podría hacer una sencilla sin usar alguna de las herramientas, ¿verdad? Coloco esta. Durante la elaboración de este manuscrito, se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo. Entonces yo ChatGPT debería de citarlo. Entonces sería ChatGPT, 2026, y después debo hacer la referencia donde va. Y al final coloco que la responsabilidad final del contenido corresponde exclusivamente a la obra. Y aquí voy a poner OpenAI, ¿verdad? Que sería el autor, OpenAI, 2026. Entonces aquí sería, en este caso, ChatGPT.
o ChatGPT, como ustedes lo conozcan, ChatGPT, y van a colocar también la URL y la página donde lo utilizaron. La colocan allí y ya tienen de manera transparente en este caso, su declaración. Aquí le colocamos declaración de uso de inteligencia artificial. Sí, sí, ya sé que aquí tengo una O de más, la vamos a quitar. Y aquí tengo ya mi declaración. La ordeno, la coloco ya. Después de los agradecimientos, imaginemos que aquí hay unos agradecimientos que están escritos. Agradezco por ejemplo, a CONICET, al ministerio, a la profesora, al departamento, al quien yo vaya a agradecer. Luego del agradecimiento viene la declaración de uso de inteligencia artificial. Pero también podría hacerlo en la metodología. Si colocan que usaron SPSS para el procesamiento de los datos en la investigación, entonces también tienen que decir que usaron ChatGPT, tal fecha, tal día, ¿verdad? El 15 de junio del 2026 como herramienta de apoyo para darle claridad, ta, 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 ta. Todo deben transparentarlo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana una persona quiere replicar su investigación, si eso no está claro, no va a llegar a los mismos resultados que ustedes llegaron. Entonces, por eso es importante hacer esta declaración del uso de la IA dentro de la metodología, cuando ha sido muy sustancial y el resultado final depende del uso de esta inteligencia artificial. Por ejemplo, si usé Cloud para lo que es todo el manejo de códigos, entonces yo debo declararlo. ¿Por qué? Porque otro investigador que quiera hacer lo mismo no va a poder, porque le está faltando esa parte del manejo de los datos con cloud, por ejemplo, y también con el PROM, por supuesto. Entonces, ya para ir despidiéndonos, espero que este video, por supuesto, les haya gustado, que les haya gustado mucho y que no olviden en este caso de suscribirse, de darle like, darle a la campanita, ¿verdad? Para que este video no se pierda y nuevamente puedan ver los contenidos que yo publico cada cierto tiempo. Si te es útil, ¿verdad? Y también coméntame en los comentarios cómo lo venías haciendo tú hasta este momento. ¿Declaras el uso de la IA o no la declaras? Y lo dejas así a que el profesor se entere a través de una herramienta de detección de IA, o tú declaras de manera transparente. En mi caso, lo declaro, así lo trabaje en una PPT. Cuando coloco imágenes, cuando coloco texto, yo coloco que fue generado con inteligencia artificial para no generar falsas expectativas en las personas. Es solo por eso, para que no se crea que fui yo que lo hice. Eso es una manera de transparentar el uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias, mi gente, y nos vemos en la próxima transmisión.